Tus hijos son simplemente demasiado inquietos para reuniones civilizadas. Tal vez ya sea hora de que los dejes con la niñera. Eso fue lo que mi cuñada anunció durante el brunch de Pascua, lo bastante fuerte como para que los 40 miembros de la familia escucharan, mientras mi hija de 4 años coloreaba tranquilamente en la mesa de los niños. Sonreí, recogí nuestras cosas y estuve de acuerdo. Tienes razón, mejor no venimos más. Vi cómo su cara se iluminaba de satisfacción, creyendo que había ganado alguna especie de guerra silenciosa. Lo que Caroline no se imaginó fue que, en los meses siguientes, las reuniones familiares empezaron a cancelarse misteriosamente, una tras otra. Y el problema que había desterrado no eran mis hijos, sino la persona anónima que llevaba 5 años financiando, en secreto, cada evento familiar de los Whitman. Las reuniones de los Whitman eran casi legendarias en nuestro pueblo en Connecticut. Durante generaciones se habían hecho cada mes en el Country Club de Fairfield, con banquetes, barra libre y actividades para todos los primos, tíos y tías que trataban esas citas como si fueran mandatos reales. Mi esposo James era el hijo de en medio de 5 hermanos, abogado exitoso pero siempre a la sombra de su hermano mayor, Richard, el de los fondos de inversión, y de su hermana menor, Catherine, casada con una familia de dinero antiguo. Y luego estaba Caroline, la esposa de Richard, la secretaria social autoproclamada del clan Whitman. Se había casado con la familia 15 años atrás y, desde entonces, la fue moldeando a su gusto. Sofisticada, exclusiva y totalmente intolerante con cualquier cosa que alterara su visión de perfección estilo alta sociedad. Mis hijos, Lily, 4, y Max, 6, eran niños normales. Se reían, jugaban, a veces tiraban un poco de jugo o pedían ir al baño justo cuando la tía Mildred empezaba uno de sus eternos brindis. Pero para Caroline, eran puro caos. Sobre todo si los comparaba con sus 2 hijas, que parecían muñequitas vivientes con sus vestidos idénticos de Burberry. Los niños deben verse, no oírse, me repetía en cada reunión, observando a los míos con cara de que olía algo desagradable. En mi familia aprendíamos a comportarnos antes de poder asistir a las reuniones de adultos. Intenté de todo, llevar actividades tranquilas, ajustar las comidas a sus siestas, incluso contratar una niñera que me ayudara durante los eventos. Nada era suficiente para Caroline. Si Lily se reía fuerte por un chiste, interrumpía la conversación. Si Max le preguntaba a su abuelo sobre el golf, interrumpía el tiempo de adultos. Pero el día de Pascua fue el colmo. Lily estaba sentada con los demás niños, coloreando un dibujo para su abuela. No había hecho ruido, no se había movido, no había hecho nada más que existir dentro del campo visual de Caroline. Tus hijos son demasiado disruptivos para reuniones civilizadas, anunció Caroline, de pie al frente de la mesa principal, como si estuviera dando una presentación de trabajo. El ruido constante, las carreras, la falta total de disciplina, quizá ya es hora de que los dejes con la niñera por el bien de todos. El salón se quedó en silencio. 40 pares de ojos nos miraban, a ella y a mí. James se levantó, rojo de enojo, pero le toqué el brazo suavemente. Tienes toda la razón, Caroline, dije sonriendo. No te preocupes, no te volveremos a molestar con nuestros hijos. Vámonos, niños. Marisa, no es necesario, empezó a decir Ellen, la mamá de James. Sí, Ellen, sí lo es. Caroline dejó clara su postura. Y como parece ser la que decide quién pertenece o no en las reuniones familiares, respetaremos su decisión. Ayudé a Lily a guardar sus crayones, con las manos firmes aunque por dentro hervía de rabia. No iremos más a ningún evento familiar. Caroline sonrió, victoriosa. Creo que es lo mejor para todos. Tomé a mis hijos, confundidos pero obedientes, y salimos con James detrás de mí. Lo último que escuché fue a Caroline diciendo: por fin podremos tener conversaciones de adultos otra vez. En el coche, James explotó. No vamos a volver a las reuniones familiares. Mi mamá nunca aceptaría eso. Tu mamá se quedó callada mientras Caroline nos humillaba frente a todos. Pero a los niños les encanta ver a sus primos y a mi abuela. Los veremos por separado. No pienso llevar a nuestros hijos a lugares donde los traten como si no fueran bienvenidos. Lo que no le dije a James fue que, en el fondo, eso me venía perfecto. Durante 5 años yo había estado financiando, en secreto, esas reuniones tan elegantes, y ya estaba harta de ver a Caroline llevarse el crédito por fiestas que jamás podría haber pagado. Todo empezó de forma inocente. Cuando James y yo recién nos casamos, las reuniones familiares eran tipo trae algo para compartir,
en algún jardín, caóticas pero cálidas y reales. Luego vino la recesión. El fondo de inversión de Richard perdió millones, el negocio del papá tuvo problemas, y las reuniones se hicieron cada vez más raras. Justo en ese tiempo yo había vendido mi startup tecnológica por una cifra que todavía me mareaba. James sabía de la venta, pero no del monto real. Le hice creer que era solo una buena ganancia, no una fortuna generacional. Así que, cuando el fideicomiso familiar Whitman recibió de pronto una donación anónima, específicamente para reuniones familiares de unidad, nadie sospechó de la nueva nuera. Las donaciones llegaban cada trimestre a través de varias empresas fantasma y fundaciones. $50,000 para el asado de verano, $75,000 para la gala de Navidad. Les dijeron que provenían de un antiguo socio agradecido del abuelo de James. Caroline tomó el control total de la organización y convirtió esas reuniones sencillas en desfiles de su buen gusto y de sus contactos sociales. Durante 5 años la vi presumir sus eventos, diciendo que había negociado con los proveedores, conseguido los lugares, organizado todo, cuando en realidad lo estaba haciendo con mi dinero, mientras me hacía sentir una intrusa en mis propias fiestas. Pero ahora, gracias a ella, tenía la excusa perfecta para cerrar el grifo. 2 semanas después de Pascua recibí la primera llamada confundida de Ellen. Marisa, querida, qué cosa tan rara. El club nos dice que cancelaron la reservación de mayo, algo de un pago pendiente. Qué extraño, respondí, mirando a Max construir con legos en la sala. Seguro Caroline lo resolverá. Pues justamente ese es el problema. Dice que la cuenta del fideicomiso familiar, la que paga todo eso, está vacía. ¿Vacía? ¿Cómo que vacía? No sabemos. Richard está investigando, pero mientras tanto tuvimos que cancelar el brunch del Día de las Madres. Puse mi mejor tono de simpatía, mientras redactaba un correo a mi asesor financiero confirmando la suspensión de todas las donaciones anónimas al fideicomiso familiar Whitman. Para junio, las cancelaciones ya se amontonaban. El asado del Memorial Day, el torneo de golf del Día del Padre, la fiesta del 4 de julio, todos cancelados. Caroline intentó mantener el control proponiendo reuniones más pequeñas en distintas casas, pero sin comida preparada por chefs ni meseros contratados, su entusiasmo se desinfló rápido. «Qué raro», dijo James una noche, revisando los mensajes del grupo familiar. «Mamá dice que no logran averiguar qué pasó con el dinero del fideicomiso. Simplemente desapareció. Tal vez quien estaba donando decidió dejar de hacerlo». Yo revolvía la salsa de pasta, hecha con tomates que nuestros hijos habían ayudado a cultivar en el jardín, el tipo de caos doméstico que Caroline hubiera detestado. «¿Pero por qué justo ahora, después de tantos años?», preguntó James. «¿Quién sabe?», respondí encogiéndome de hombros. Tal vez sintió que ya no lo valoraban. El grupo de WhatsApp de la familia empezó a ponerse frenético. Caroline intentó convencer a todos de aportar dinero de su bolsillo, pero las cantidades que proponía eran ridículas. $500 por familia para un simple asado. La prima Janet respondió. Antes lo hacíamos en los patios por 50. Si queremos mantener los estándares, empezó Caroline. Tus estándares, le contestó Catherine, que, por cierto, ninguno de nosotros puede costear. La guerra civil familiar que había provocado sin querer era fascinante de ver. Sin los eventos lujosos que organizar, el papel de Caroline en la familia se fue desvaneciendo. Intentó hacer algunas reuniones en su casa, pero sin chefs ni personal de servicio, su perfeccionismo convirtió todo en una pesadilla. Usó una regla para medir la distancia entre los platos, me contó James después de ir a una cena sin nosotros. Y se disculpó 10 veces por tener que usar su vajilla de diario. Fue agotador. Mientras tanto, nuestra casa se volvió el refugio de los que extrañaban el desorden que Caroline había desterrado. Ellen empezó a visitarnos todos los miércoles para tardes caóticas llenas de pintura, galletas y risas, sin preocuparse por el ruido o los derrames. Los hermanos de James pasaban seguido para cenas improvisadas, donde los platos desechables eran perfectamente aceptables y los jugos derramados causaban carcajadas, no sermones. Extraño cuando todos estábamos juntos, me confesó Ellen una tarde, mirando a Lily perseguir mariposas en el jardín. Pero tengo que admitir que estas reuniones más pequeñas son más fáciles, más reales. La familia no necesita clubes ni banquetes, le respondí. Solo necesita conexión. Caroline no lo ve así. Está convencida de que alguien la saboteó. ¿Sabotearla? ¿Cómo?, preguntó James, divertido.
Cree que alguien detuvo las donaciones a propósito para hacerla quedar mal. Richard incluso contrató a un contador forense para rastrear el dinero. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la voz firme. ¿Y han encontrado algo? Nada. Quien lo haya hecho sabía lo que hacía. Hay tantas fundaciones y fideicomisos de por medio que es imposible seguirle la pista. Esa noche, decidí contarle todo a James. ¿Tú has estado financiando las fiestas de mi familia por 5 años? Me miró sorprendido desde la mesa de la cocina. El club, los banquetes, todo, dije. Quería que tu familia se mantuviera unida. Después de la recesión todos estaban batallando, las reuniones se estaban acabando. Yo podía ayudar, así que lo hice, de forma anónima. ¿Tú crees que tu hermano hubiera aceptado caridad de la esposa de su hermano menor? ¿O que Caroline me habría dejado participar en sus eventos? James se quedó callado por un buen rato. ¿Y lo detuviste por lo que dijo sobre los niños? Lo detuve porque entendí que estaba financiando mi propia exclusión. Cada cheque que firmaba pagaba otra fiesta donde Caroline me hacía sentir que mis hijos no eran bienvenidos. Deberíamos decirles. No, fui tajante. El dinero se acabó. Que aprendan qué significa familia sin él. Pero los secretos siempre salen, sobre todo en familias con grupo de WhatsApp. Fue Richard quien finalmente ató los cabos. Siempre fue perspicaz. No diriges un fondo de inversión sin saber reconocer patrones. Apareció en nuestra puerta un martes cualquiera, con la cara de quien había envejecido 5 años en 5 meses. Fuiste tú, dijo sin rodeos. Las donaciones, el fideicomiso, todo. James se hizo a un lado para dejarlo pasar. Yo seguí cargando el lavavajillas, en silencio. El contador forense encontró un patrón en las donaciones, continuó Richard. Siempre llegaban justo después de que tu empresa alcanzaba ciertos hitos. Las cantidades coincidían con porcentajes de ingresos que se reportaban públicamente. Se sentó pesadamente en la barra de la cocina. ¿Cuánto fue realmente la venta de tu empresa? Lo suficiente, dije simplemente. Lo suficiente para financiar 5 años de reuniones familiares sin que James se diera cuenta. Él sabía que me había ido bien, no necesitaba saber cuánto. Richard se frotó la cara. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Caroline ha estado llevándose el crédito por eventos que tú pagaste, y además prohibió que tus hijos asistieran a ellos. Irónico, ¿no? Respondí con una sonrisa fría. Es vergonzoso, murmuró. Mi esposa ha sido horrible contigo, mientras gastaba tu dinero. No sabía que era mío. Eso no lo hace mejor. Me miró, realmente afectado. Marisa, lo siento. Lo siento por todo. Por cómo te ha tratado, por cómo dejamos que ella se adueñara de todo. Los niños, todo, dije. No quiero disculpas, Richard. Quiero un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Sequé mis manos despacio, eligiendo bien las palabras. La familia sobrevivió antes del dinero, y va a sobrevivir después. Pero solo si todos recuerdan lo que realmente importa. No el club, ni los cubiertos perfectos, ni el comportamiento apropiado. Lo que importa son los lazos, el caos, los niños que hacen ruido pero que aprenden lo que significa familia al vernos a nosotros. Caroline no lo va a ver así. Entonces que Caroline organice sus propias reuniones, con su dinero y su lista de invitados. El resto de la familia parece estar encontrando nuevas maneras de reunirse. Se quedó callado un momento. Ya viene el 4 de julio. Catherine ofreció hacerlo en su casa. Tipo trae algo para compartir. Los niños están más que invitados. Suena encantador. ¿Vendrían tú, James, Lily y Max? ¿Estás seguro? Tal vez arruinemos la atmósfera civilizada. Richard se encogió un poco al oír sus propias palabras regresadas. Espero que lo hagan. A esta familia le hace falta un poco de vida real otra vez. Cuando se fue, James me abrazó por detrás. Sabes que para la hora de la cena, toda la familia va a saberlo. Bien, ya me cansé de los secretos. Caroline va a volverse loca. Ese es su problema, no el mío. El chat familiar explotó esa noche. Richard llegó a casa y, como buen Whitman, le contó todo a Catherine, que se lo dijo a su mamá, que se lo contó a todo el mundo. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de sorpresa, gratitud y vergüenza. Marisa es la donante anónima, escribió la prima Janet. Caroline la vetó de las fiestas que ella misma pagaba. Ellen llamó llorando. Querida, estoy tan avergonzada. Dejamos que Caroline te tratara horrible mientras tú eras tan generosa. No lo hice por reconocimiento, Ellen. Lo hice por la familia. Precisamente por eso duele más, se nos olvidó lo que eso significa. Caroline,
Por su parte, desapareció. Richard dijo que se encerró en su habitación, alternando entre furia y vergüenza. La mujer que había construido toda su identidad como la coordinadora social de la familia acababa de descubrir que había sido una marioneta movida por la persona que consideraba la menos digna. La fiesta del 4 de julio en casa de Catherine fue el completo opuesto de las de Caroline. Sillas desparejadas en el jardín, hamburguesas medio quemadas, niños corriendo por los aspersores todavía vestidos. Lily y Max estaban felices, persiguiendo a sus primos con bengalas, mientras los adultos, por primera vez en años, se relajaban de verdad. «Esto está bonito», dijo Ellen sentándose a mi lado en una banca vieja. «Me recuerda cuando los niños eran pequeños, antes de que nos preocupara tanto aparentar. Eso era lo que quería preservar con las donaciones», admití. La unión, no el lujo. Pero en algún punto se volvió más importante el espectáculo que la esencia. «Influencia de Caroline», dijo Ellen en voz baja. La dejamos convencernos de que familia significaba perfección, no conexión. Caroline llegó tarde, sola, con una cara que decía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Caminó entre la gente como un fantasma, estremeciéndose cada vez que un niño gritaba de alegría o alguien comía ensalada de papa con los dedos. Cuando el sol empezó a caer y los niños se acomodaron sobre cobijas para esperar los fuegos artificiales, se acercó a mí. «Supongo que estás muy complacida contigo misma», dijo con rigidez. «Estoy complacida de ver a mis hijos jugar con sus primos. Fuera de eso, no he pensado mucho en mí. Me humillaste. Tú te humillaste sola. Yo solo dejé de financiarlo». Se estremeció. «No sabía. ¿Y habría importado? Si hubiera sabido que el dinero era mío, ¿habrías tratado diferente a mis hijos? ¿O solo habrías escondido mejor tu desprecio?» «Yo no era», balbuceó, probablemente por primera vez sin saber qué decir. Yo creí que estaba manteniendo los estándares. ¿Los de quién? Porque no eran los de esta familia. Le señalé a nuestro alrededor. «Mira, Caroline. Mira a tus sobrinos riendo juntos, a Ellen ayudando a Catherine a servir el postre en platos desiguales, a Richard platicando con sus hermanos en vez de hacer networking. Ese es el estándar Whitman. Conexión sobre apariencia, amor sobre lujo». Caroline miró alrededor, viendo quizá por primera vez lo que tanto había tratado de eliminar, el hermoso caos de la familia. Dedos pegajosos y rodillas con pasto, hot dogs medio quemados, cerveza barata, carcajadas de niños cubriendo las conversaciones de los adultos. «No sé cómo hacer esto», admitió en voz baja. «Entonces aprende, ¿o no? Pero la familia va a seguir adelante. La única pregunta es si tú vendrás con nosotros». La dejé ahí, de pie, y regresé a mi cobija donde Lily se había acurrucado en mi regazo y Max le explicaba los fuegos artificiales a su abuelo. James me miró y sonrió, y supe que pensábamos lo mismo. Ese caos, esa reunión imperfecta, valía más que 5 años de fiestas en el club. Empezaron los fuegos artificiales y Lily se tapó los oídos con las manos, luego se asomó entre los dedos riendo. A nuestro alrededor, la familia Whitman estaba esparcida por el jardín de Catherine. Sin asientos asignados, sin horarios exactos, sin nadie cuidando modales o volumen. Solo familia siendo familia. «Mami», susurró Lily durante una pausa entre explosiones, «me gusta más esta fiesta que las elegantes». «A mí también, mi amor. A mí también». Caroline se quedó hasta el final, sentada rígida al borde del grupo. Pero la vi sonreír, una sola vez, cuando su hija abandonó la postura perfecta para tirarse en el pasto junto a sus primos y señalar el cielo con alegría sin filtros. El cambio no pasa de un día para otro. Caroline aún batallaba con las reuniones informales, todavía se tensaba con los derrames y, a veces, hacía comentarios sobre el buen comportamiento. Pero seguía yendo. Y poco a poco, reunión tras reunión, aprendió lo que yo siempre supe, que financiar las fiestas familiares nunca se trató del dinero. Se trataba de crear espacios para la conexión. Y a veces, lo mejor que puedes hacer con un lugar que se ha vuelto tóxico, es dejar de pagar la renta y construir algo nuevo. Las reuniones de los Whitman continuaron, más pequeñas, más simples, pero más grandes en todo lo que realmente importa. Las comidas de traje reemplazaron a los banquetes. Los patios traseros sustituyeron a los clubes. Los platos de papel a la porcelana. Y los niños, todos los niños, fueron siempre bienvenidos. Porque eso es lo que significa familia. No perfección, ni apariencia, ni comportamiento impecable. Solo estar presentes, con todo el caos, y saber que perteneces.